Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Eduardo Chaparro Medrano y el día de hoy les voy a explicar una de las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales en la vida cotidiana. Muy bien, sabemos que las ecuaciones diferenciales son un campo extenso de estudio en las matemáticas puras, que tienen aplicación en ciencias como la física y la ingeniería, entre muchas otras. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales juegan un rol muy importante en la vida cotidiana, a pesar de que no nos demos cuenta a simple vista. Dentro de estas aplicaciones se encuentra el modelado virtual de cualquier proceso físico dentro del software de algunas aplicaciones como lo es SolidWorks o AutoCAD, e incluso el modelado de puentes o algunas piezas. También se puede describir el movimiento celeste o la interacción que existe entre las neuronas. Sin embargo, para uso de este video voy a explicar una aplicación específica, la cual es el movimiento amortiguado. Voy a explicar de dónde viene, de dónde surge desde el principio. Entonces, vamos a comenzar. Para comenzar con el movimiento amortiguado, primero hay que explicar lo que es un sistema masa-resorte. Antes de comenzar, quiero comenzar con la aclaración. Para uso específico de este video, en nuestro análisis no se van a considerar tres variables: la constante de resorte variable, el agotamiento del resorte con respecto al tiempo y los sistemas acoplados. Vamos a omitirlos por este momento para este análisis, para explicarlo tal que la constante del resorte fuera constante y que no tenga agotamiento o desgaste respecto del tiempo. Entonces, vamos a proseguir. Vamos a proseguir con el planteamiento. La física clásica se sabe que todo el resorte, al ser estirado mediante una fuerza externa, tiende a regresar a su forma original. Claro que sí, sí sabemos eso. Esto se debe a una fuerza de restitución del resorte. Es decir, si tú estiras un resorte, este siempre va a tender a regresar a la forma que tenía antes de estirarlo. Esto se describe gracias a una ley muy importante, la ley de Hooke. Esta postula que la fuerza de restitución del resorte es proporcional a la elongación o alargamiento que sufre el resorte al ser estirado mediante alguna fuerza externa. Y matemáticamente esto se escribe como que la fuerza es igual a menos la constante del resorte por la elongación que este tiene, que en este caso sería pues la diferencia de distancia. Muy bien. También para plantear el sistema amortiguado hay que explicar la segunda ley de Newton. Esta postula que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración producida por dicha fuerza. En términos matemáticos sabemos que la segunda derivada de una posición respecto al tiempo es la aceleración. La masa por la aceleración será igual a la sumatoria de fuerzas que existen en el eje donde hay aceleración. En este caso solamente se va a considerar a lo largo del eje Y. Muy bien, vamos a explicar lo que es un sistema masa-resorte. Primero supongamos un resorte que está atado a un soporte rígido, como se muestra en la figura. Este tiene una longitud L. Si yo le ato una masa o un peso, esta longitud L, aquí todavía, supongamos que yo lo estoy sosteniendo, todavía el resorte no se elonga. En el momento en el que yo quito la mano, sucederá esto. El resorte tiene una longitud L más una elongación que se provocó por el peso de la masa. En este caso, vamos a considerar que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no hay aceleración. Si está en reposo, no hay aceleración, la aceleración es igual a cero. Entonces, como la aceleración es igual a cero, dentro de la masa, dentro de la ecuación que postula la segunda ley de Newton, vamos a obtener que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas que existen en este eje. Quiero aclarar que para uso de este video, las fuerzas que se dirigen hacia abajo serán positivas y las que se dirigen hacia arriba serán negativas. Bueno, en sentido contrario a las positivas, serán negativas. Entonces vamos a tener que la masa por la gravedad menos la constante por la elongación será igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, está en reposo, la aceleración es igual a cero. El peso del cuerpo será igual a la constante por la elongación, por la variación de distancia que tiene. Además, hay que aclarar algo. Este equilibrio permanecerá aun cuando exista una fuerza que rompa este equilibrio. Claro que sí, siempre que nosotros estiremos un resorte, por más que lo estiremos, siempre tenderá a regresar a su estado normal, siempre y cuando no se exceda la constante de estiramiento. Si nosotros excedemos la constante de estiramiento, se va a romper el resorte inevitablemente. Vamos a explicar lo que es el movimiento armónico libre no amortiguado. Como su nombre lo dice, no existe amortiguación dentro de este movimiento y dentro de este análisis, ni siquiera el aire lo contemplamos. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a plantear? Ok, supongamos que tenemos el mismo resorte, con el mismo cuerpo, con la misma masa. Sin embargo, en este caso, vamos a jalar el cuerpo hacia abajo. Vamos a jalar la masa. ¿Y qué es lo que va a provocar esto? Tenemos la longitud del resorte 1, más la elongación que se tiene por la masa, más la elongación que estoy agregando por la fuerza que estoy ejerciendo hacia abajo. Sin embargo, como lo planteé anteriormente, si un resorte lo estiramos, siempre tenderá a regresar a su mismo estado antes de estirarse. Esta estiración se compensa con una constante por la elongación.
se compensa con una fuerza que hace que se mantenga el equilibrio. Muy bien. Ahora bien, si se omite la fuerza ejercida por la mano que sostiene el bloque, este oscilará inevitablemente debido a la fuerza de restitución. Si nosotros jalamos el resorte y lo soltamos, este hará este movimiento, pero tenderá a regresar a su mismo estado. Entonces existe un balance de fuerzas. Este balance de fuerzas aplicado se muestra de esta manera. De lo anterior, del sistema en reposo, deducimos que como los términos mg y la constante por la elongación que se tenía por la masa se van a anular en todo el movimiento. Entonces los cancelamos y nos vamos a quedar que la masa por la aceleración es igual a menos la constante por la fuerza que estamos ejerciendo, por la elongación que se tiene por la fuerza que estamos ejerciendo, donde el signo negativo del segundo miembro indica que la fuerza de restitución adicional actúa en contra del movimiento en cualquier momento. Si nosotros lo jalamos hacia abajo, la fuerza de restitución tenderá a ir hacia arriba. Claro, estamos hablando de un sistema donde no hay amortiguamiento, no hay aire que se considere para frenar este sistema. Posteriormente, reducimos la ecuación. La ecuación que planteamos anteriormente la dividimos entre la masa y obtenemos esto. Simplificando, se tiene que omega cuadrada por y será igual a 0, donde omega cuadrada es este término de acá, k entre m, la constante entre la masa. Esta ecuación describe el movimiento oscilatorio del bloque que está sometido a una fuerza. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Además es homogénea porque está igualada a 0 y no existe un término que dependa de x independiente. Posteriormente, no quiero entrar mucho en detalles de este movimiento porque no es mi propósito explicar este. Muy bien, pero sin embargo les pongo aquí la solución general para este tipo de movimiento, el cual depende del periodo de vibraciones y de la frecuencia. Sin embargo, quiero continuar hasta llegar al movimiento armónico libre amortiguado. ¿De qué va este movimiento? Tiene amortiguamiento. El amortiguamiento puede ser de diferentes maneras. Puede ser desde el aire que rodea el sistema, puede ser el aceite en el que se encuentra el sistema, el agua, e incluso en algunos tractocamiones modernos se utiliza el aire para frenar este movimiento. Como decía desde el principio, se utilizan los amortiguadores de los autos. Y así es como funciona la aplicación real. Con amortiguamiento, claro que sí. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial del movimiento armónico libre amortiguado? Es lo mismo que el no amortiguado, ya que tenemos la doble derivada de y, la omega cuadrada. Sin embargo, aquí hay que agregar una constante de amortiguamiento. Esta constante de amortiguamiento será esta de aquí, porque existe algo que frena el sistema, porque esto ya es más real y es más aplicado a la realidad, de donde 2 lambda será igual a beta entre la masa. Beta es la constante de amortiguamiento. Es una constante que es proporcional a la velocidad de la masa y, por supuesto, del medio amortiguador. El polinomio característico tiene la forma. Esta es la segunda derivada, esta es la primera derivada, y este no tiene derivada. R cuadrada, R, y no lo escribimos para el polinomio característico. Como se muestra a continuación, lo resolvemos por fórmula general para conocer sus raíces. Resolvemos, sustituimos, el 4 de aquí se factoriza, sale como 2 de la raíz y se cancela con el 2 que se encuentra en el denominador. Y las raíces correspondientes van a ser las siguientes. Continuemos. Según la naturaleza del factor que se encuentra dentro de la raíz, se van a distinguir 3 casos. Si es mayor que 0, si este es mayor que 0, se considera un movimiento sobreamortiguado. Si este es igual a 0, es críticamente amortiguado. Y si este es menor que 0, como sabemos, tiene una solución de raíces imaginarias. Es un movimiento subamortiguado, pero no quiere decir que no tenga solución. Estas son las integrales generales que tiene cada forma. Y vamos a proceder con un problema de aplicación para que esto quede más claro. Entonces, vamos con el ejemplo. Una masa que pesa 10 libras estira un resorte de 2 pies. Dicha masa se encuentra en un medio que ofrece una resistencia al movimiento numéricamente igual a 3 veces la velocidad instantánea. Si la masa parte del reposo desde un punto que se encuentra un pie por debajo de la posición de equilibrio, determina la ecuación del movimiento. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero necesitamos conocer la masa del sistema que se encuentra atado al resorte. Lo resolvemos con la segunda ley de Newton, que esta es las 10 libras fuerza entre la aceleración, vamos a tener la masa. Necesitamos conocer la constante K, y para eso vamos a utilizar la ley de Hooke. Despejamos a la K, sustituimos la fuerza entre la elongación que se tiene, si se tira un resorte de 2 pies, y vamos a obtener esta constante. La constante omega cuadrada, como lo explicamos anteriormente, se obtiene con la constante entre la masa. Sustituimos, simplificamos y obtenemos que omega cuadrada es igual a 16. Ahora bien,
Del enunciado, donde dice dicha masa se encuentra en un medio que ofrece una resistencia al movimiento numéricamente igual a 3 veces la velocidad instantánea, tenemos que deducir que beta es igual a 3. Como lo explicamos, es directamente proporcional a la velocidad instantánea y al amortiguamiento. Entonces, tenemos que despejar a lambda de esta expresión. Lambda, despejando todos los datos, nos da que es igual a 24 quintos. Ahora hay que deducir de qué sistema se trata. Si lambda cuadrada menos omega cuadrada es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. Si es mayor que 0 es sobreamortiguado, se trata de un sistema sobreamortiguado. Entonces sustituimos es mayor que 0, se trata de un sistema sobreamortiguado. Para resolver nuestro análisis o de la ecuación diferencial, se utiliza el modelo matemático que describimos en un principio para movimiento amortiguado, donde tenemos la segunda derivada de y más 2 lambda derivada de y más omega cuadrada. Sustituimos los datos que tenemos y vamos a llegar a la siguiente expresión. De la anterior expresión obtenemos la forma compacta, y' más 48 de y' más 16y igual a 0, que está sujeta al problema de valor inicial, donde se empieza desde una posición hacia abajo del eje y. Como lo dije, si vamos a considerar distancias por debajo del eje y, este será positivo. Entonces se comienza desde una posición 1 en el eje y hasta y z igual a x, y se suelta. Después de la variación que existe en la derivada, estos tendrán que quedar en 0 y en 0 de coordenada. Entonces, pues vamos a resolver la ecuación. El polinomio característico de esta ecuación es r cuadrada menos 48 puntos de r más 16 igual a 0. Sustituimos en la fórmula general, resolvemos, simplificamos y vamos a obtener las siguientes raíces. La raíz 1 y la raíz 2. La solución que tienen las ecuaciones diferenciales para raíces no repetidas simplemente será una Euler elevada a la raíz 1 por x más una constante por Euler por la raíz 2 por x elevada a la raíz 2 por x. Ahora vamos a proceder a resolver el problema de valor inicial. De esta expresión igualamos a 1 y en las x sustituimos el 0. Como se muestra a continuación, la c se cancela, se hace 1 y tenemos c1 más c2 igual a 1. Derivamos nuestra solución homogénea, nuestra solución general homogénea para resolver el problema de valor inicial del segundo caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos nuestra ecuación homogénea, la constante sale de la derivada, la constante sale de la derivada, e a la u, la derivada de e a la u es e a la u de u. Por lo tanto tenemos e a la u por la derivada de u. La derivada de esto solamente es el término constante, el término que tiene números, por así decirlo. Multiplicamos, de este lado lo mismo, multiplicamos, y así queda la derivada. Sustituimos en el problema de valor inicial y vamos a igualar a 0 en y en las x vamos a poner el 0. Simplificando obtenemos este sistema. Entonces vamos a resolver el sistema. De la primera solución tenemos que c1 más c2 es igual a 1, y de esta segunda solución, ecuación, vamos a tener este término. Despejamos, sustituimos, resolvemos por el método que gusten. En este caso yo lo hice por sustitución. Y vamos a obtener las siguientes soluciones, C para C1 y C2. Sustituimos esto en la solución que habíamos planteado y vamos a tener la C1, la C2, por Euler elevado a la potencia raíz 1, x, y aquí vamos a tener la constante 2 por Euler elevado a la raíz 2 por x. Y pues esta es la solución particular de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, aplicada a un movimiento amortiguado. Y en este caso, como podemos ver, se parece mucho a lo que decía la teoría sobre el movimiento sobreamortiguado, que la integral general tiene esta forma. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Estas son las referencias que tuve y pues espero que tengan un buen día y que les haya servido. Hasta luego.